Santísimo sea, el Santísimo sea, Madre mía de la caridad, ayúdanos, ampáranos, en el nombre de Dios. Ay, caridad, caridad, oh, Virgen Santa de la eternidad, oh, caridad, caridad, oh, bendice mi canto que ahora va a empezar. Bendiciones. Un cordial saludo a todos esos religiosos que me siguen en las redes sociales de una forma u otra y bienvenidos una vez más a otro programa de Más Allá de la Materia. Para los que no me conocen, mi nombre es Javier Gil Omochangó y una vez más, bienvenido a este su programa de Más Allá de la Materia, el programa que ha llegado para quedarse en la casa de todos los religiosos. Un programa que estaremos hablando de espiritismo, estaremos hablando de Ocha, estaremos hablando de Ifá y Palo Mayombe y también tendremos como invitados muchos religiosos de otros tipos de religiones, como lo que tenemos en el día de hoy. Recuerdo que hace 1 año y medio atrás tuvimos un gran programa con un pastor y esto fue un programa que de verdad hizo la diferencia, hizo una pauta muy importante en las redes sociales. Fue un programa el cual muchas personas les gustó este programa y hoy contamos con la presencia de este gran pastor que vamos a estar hablando sobre la violencia dentro de las religiones, el pastor Pedro Delgado y profesor en las universidades de aquí de Estados Unidos de religión. Pero antes de entrar en tema, quiero que sean parte del café del día de hoy que dice así. Busca todo aquello que te complemente, no aquello que te complique. Que Ochun nos dé sabiduría entre los seres humanos para entender a los Eigun. El corazón entendido va tras el conocimiento y la boca de los necios se nutre de tonterías. Así que para ustedes el café del día de hoy, vámonos a un corto segmento de comerciales y regresamos con este gran invitado que es el pastor Pedro Delgado. Muchas bendiciones y quédense ahí que esto va a estar bueno. Sea, Madre mía de la caridad, ayúdanos, ampáranos, en el nombre de Dios. Ay, caridad, caridad, oh, Virgen Santa de la eternidad, oh, caridad, caridad, oh, bendice mi canto que ahora va a empezar. Y de regreso, después de estos pequeños comerciales y este gran café del día de hoy, me siento sumamente contento y orgulloso de este ser humano que tengo al lado mío, una persona que creó en nuestro último programa que tuvimos, creó controversia. Muchas personas pensaban que iban a pasar cosas raras en este tipo de programas, pero no, fue un programa que agradó a muchos y de hecho muchas personas estuvieron pidiendo que se volviera a hacer otro tipo de programa como este, buscando la unificación, buscando la sabiduría entre diferentes tipos de religiones. Me siento sumamente orgulloso de traer una vez más a este su programa de Más Allá de la Materia al pastor Pedro Delgado, profesor de la Universidad de aquí de Miami y de estudios de religión.
Y hoy queremos hablar un tema porque en el último programa, Atrás de Bastidores, estuvimos hablando sobre la violencia en las religiones y queríamos a tocar este tema en uno de nuestros programas. Pero antes de entrar en temas, Pastor, primero que nada quiero darle las gracias por haber venido a esta su casa, a este programa de Más Allá de la Materia. Y, por favor, si usted es tan amable, dele el saludo a todas esas personas que los están viendo. Bueno, buenos días. Gracias por estar con nosotros hoy y vamos a tener una buena discusión aquí con el hermano Omo Chango y vamos a explicar pues todas esas cosas que están pasando con la violencia en las religiones. Mira, sé que tienes una posición muy importante dentro de una de las universidades muy conocidas aquí en la Florida como maestro universitario. Y llevas un cargo encima muy interesante, aparte de la creencia que tienes como pastor. También sé que tienes que ser ecuánime y no... Mantener un balance. Mantener un balance, como digo yo. Y esto te ha llevado a tener una gran clase en la universidad. Y uno de los temas que estuvimos hablando atrás de los bastidores, después que terminamos aquel programa que hicimos hace un año atrás, correcto, era la violencia que hay dentro de las religiones. ¿Qué me puedes abundar en esto, desde tu punto de vista? Bueno, mira, el respeto a los demás es la paz. Exacto. No se puede usar la religión para atacar otros hermanos porque no piensan igual que tú. Está incorrecto un pastor, o sea, criticar, juzgar, porque en cualquier religión que vayas está prohibido, pues, o sea, como dice la Biblia, antes de ver la paja que tu hermano tiene en el ojo, ve la que tú tienes. Exacto. Sácate la tuya primero para que puedas ver. Correcto. Entonces hay que respetarse porque al final todas las religiones vamos hacia el mismo, ¿cómo se llama? Objetivo. Hacia el mismo objetivo. De que somos hijos de un creador. Exacto, y fíjate, cuando tú dices esas palabras que somos hijos de un creador, soy el tipo de persona y muchas personas que a veces, porque quien contesta los mensajes en la página Mi Religión es Yoruba es este servidor, a veces me escriben atacándome y es un solo creador, no importa cómo quieras llamarlo, Dios o los Dumares, es un solo creador. Y entonces soy el tipo de persona que creo con mucho respeto que no importa la religión que uno practique, sino más bien cómo seas tú en el plano terrenal, cómo evoluciona tu espíritu y tu persona frente a los ojos de Dios, frente a los ojos de los humanos, en este caso el caso de nosotros, la religión de nosotros. ¿Qué me puedes hablar sobre la violencia que hay en otras religiones como maestro de universidad? ¿Qué me puedes decir sobre esto? Bueno, mira, yo te voy a usar unas palabras de Mahatma Gandhi. Obviamente él es un maestro de India y creció en el hinduismo. Él decía que si tú quieres ver cambios en la humanidad positivos, esos cambios tienen que empezar por ti. Por uno mismo. Tú tienes que ser el primero en cambiar. Correcto. ¿Okay? Estamos viendo mucha violencia. Casi todos los ataques terroristas que estamos viendo ahora tienen una motivación religiosa y motivación política. Correcto. Entonces se toman versos de la religión para atacar, para matar y para quitarle la libertad a otras personas solamente porque piensan diferente. Pues eso no se puede hacer, porque eso primero no es amor. El amor al prójimo tiene que existir, aunque no existiera ninguna religión, el amor tiene que existir entre los seres humanos, independientemente de tu orientación sexual, tu pensamiento político o la religión que practiques. Yo no puedo ir a China a odiar a una persona porque practica el hinduismo. O sea, yo no puedo ir a India y entonces ir a criticar, bueno, porque esta gente son hindúes y creen en Shiva and Parthiva, entonces ellos están mal, pero yo estoy bien. Esas cosas no se pueden hacer, porque tiene que haber un respeto entre los seres humanos y siempre respetando las religiones.
O sea, mira, nadie pone, mira, este pedacito que te voy a comentar ahorita, Ujú, por favor. se lo escuché a un periodista español que él es muy bueno, ¿ok? Él se llama Eduardo García. Él dice que nadie pone una mochila de bombas en un sitio porque lo dejó la novia o porque se le perdió el ticket de la lotería. Eso se hace por motivaciones más elevadas como motivaciones religiosas. Tú sabes que yo soy el tipo de persona que creo, y lo he dicho en muchas ocasiones, para uno poder criticar mi religión o para uno poder criticar una religión, soy el tipo de persona que digo, y siempre lo he dicho, tienes que conocer esa religión para entonces poder criticar. Y si la vas a criticar, entonces no estés en ella. Entonces tienes que buscar una religión donde tú te sientas cómodo, donde te sientas a gusto. También soy el tipo de persona que pienso, no importa qué tipo de religión es la que usted practique, sino los valores con lo que se enfunda, con lo que camina esa persona, los valores y los principios. Y estás hablando ahora mismo de un tema muy, muy delicado, un tema muy interesante, que es lo de la violencia dentro de las religiones, y en estos momentos lamentablemente lo tengo que decir, y no puedo tapar el sol con un dedo, ni mucho menos con una mano, porque me quemo o nos quemamos. Y en nuestra religión, algo que no aplaudo, algo que me siento como religioso y siendo parte de esta religión yoruba, me siento decepcionado al ver religiosos las discusiones y los problemas que están habiendo hoy por hoy en las redes sociales. Entonces parece mentira que en tantos años de religión no hayamos evolucionado. No hayamos evolucionado con los mandamientos que tenemos dentro de nuestra religión y prácticamente todo sigue igual. Al igual que también que se está viendo en otras religiones. Entonces no hemos evolucionado. Estamos viendo que entonces las religiones están marcando una pauta para conveniencia de ciertos religiosos dentro de cualquier religión. No, eso es correcto. Eso es correcto. Mira, una cosa que está sucediendo ahora con esta cuestión del COVID, se ha disparado el suicidio, increíblemente. Sí, Sin embargo, el suicidio es mucho menor dentro de los grupos religiosos. La gente que están en la religión. ¿Por qué? Porque tienen una guía espiritual. Ahí no está diciendo que son los católicos, que son los... No. La religión en general. ¿Ok? Porque la gente lleva una vida más espiritual. Están más bien concentrados en amar al prójimo, en crear un ambiente de amistad y amor. ¿Okay? Y ese es el patrón que tenemos que seguir. Bueno, desde el punto de vista de las bases religiosas de cada religión, ese es el patrón que se debe seguir, pero últimamente no es lo que estamos viendo en todas las religiones. Se están viendo que es el tema que nos ha traído aquí hoy, la violencia dentro de la religión. Y cuando hablamos de violencia dentro de la religión, por ejemplo, el catolicismo, por mencionar algo, ¿por qué tenían que quemar a esas personas que tenían esos dones de poderse comunicar con los espíritus para aquellos entonces a los que les llamaban brujas? Sí, las quemaba. Eso para, en mi entender, es violencia religiosa. Bueno, mira, no sé. ahí tienes un punto muy válido. Ajá. Mira. Cuando viene el Renacimiento, cuando se cambia lo que es la creencia por el conocimiento, Ajá. hubo persecución, porque el Renacimiento, no solamente el arte y la música empezaron a crecer, empezaron a darse conocimientos que antes no... Porque antes nada se ponía en duda, solamente se hacía lo que la religión decía. El que estaba en contra de eso lo mandaban a matar, lo apedreaban. ¿Ok? Pero si no hubiera sido por el Renacimiento, pues no hubiéramos crecido. No hubiera existido Copérnico, no hubiera existido Leonardo da Vinci. Ahora sabemos más de astronomía. ¿Ok? Ahora sabemos que la Tierra no es el centro del universo. El Sol es el centro del universo. Pero ahora viene la pregunta, ¿el centro de qué? O sea, Sí, ¿cómo tú correcto. mides el centro si no tienes una circunferencia para medir? Sí. ¿Ok?
Así que todos somos parte de este universo. Exacto, por donde, bueno, de una forma u otra tenemos que convivir. Vámonos a unos cortes comerciales y vamos a seguir con esta interesante conversación. Una vez más, le agradezco que sea parte de este programa y que haya dado de su tiempo para venir a compartir con su servidor Javier Giro Mochangó y en este programa de Más Allá de la Materia. Vamos a unos comerciales y seguimos hablando sobre este gran tema. Sea Madre mía de la caridad, ayúdanos, ampáranos en el nombre de Dios. Ay, caridad, caridad, oh, Virgen Santa de la eternidad. Oh, caridad, caridad, oh, bendice mi canto que ahora va a empezar. Bueno, ya de regreso de estos pequeños comerciales, llevo muchos años, pastor, en las redes sociales, transmitiendo, haciendo estos tipos de programas. Y soy una persona clara, soy una persona transparente y soy una persona que me gusta ir directo al grano y directo al punto. Y esto es un tema que hay que tocar con pinza, pero a la misma vez no podemos tapar el sol con una mano. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón tiene que haber esta violencia dentro de las religiones? ¿Y por qué razón tiene que haber ataques religiosos con otras religiones? Porque nosotros, el caso de nosotros, por ejemplo, todo el tiempo es un ataque, todo el tiempo nos miran a nosotros de una forma como si fuéramos ovnis de otro planeta, el cual, en mi humilde opinión, ¿sabe? Creo que todo viene de la mano de Dios o todo viene de la mano de los humanos. Por ejemplo, el caso mío, soy espiritista. Yo no tengo la culpa de haber nacido con un don, no tengo la culpa de que Dios me haya escogido a mí para yo tener este don de poder hablar con los espíritus, ver los espíritus, avisarle a una persona y dejarle saber a una persona de un futuro que le puede venir, sea bueno o sea malo. Entiende que una persona pueda cambiar su destino. Y entonces por eso es que a veces me siento un poco frustrado, porque cómo una persona me puede criticar mi religión, cómo una persona me puede criticar a mí, cuando en realidad estamos haciendo el bien, no estamos en algo negativo. Exacto. Así que directo al punto y Sí. vamos a ver cómo es la Bueno, cosa. mira, la ignorancia y el fanatismo Ujú. es lo que lleva a estas personas a actuar de esa manera. ¿Ok? Porque es que se toman versículos, sea de la Biblia, Sí, como había mencionado anteriormente. sea del Corán o sea de otros libros, y lo malinterpretan y entonces agreden. Pero perdona que te interrumpa ahí un segundito, porque sé que usted es un estudioso, no tan solo de lo que es el cristianismo, sino un estudioso de diferentes religiones, porque para eso es que tiene ese puesto que usted tiene en una universidad. ¿Por qué? Porque hasta donde tengo entendido el Corán, donde tengo entendido la Biblia, o si hablamos de nuestro libro, el libro de Ifá, que es Está el libro Bhagavad Gita de exacto. India. Sabemos que todo lo que hay ahí son cosas positivas. ¿Dónde viene, en qué momento llega o en qué momento el ser humano cambia estos versículos o estas escrituras para lo negativo? Exacto. Bueno, mira, en el Viejo Testamento, Ujú. lo que es la Torá, la Biblia judía, a la mujer que agarraban en adulterio la apedreaban. Ujú. Las personas que adoraban dioses ajenos, por lo menos en el monte del Carmelo hubo una matanza. Ese es un monte que está en Israel. Correcto. ¿Ok? De ahí viene la congregación de los carmelitas, eso está en el norte de Israel. Entonces en ese monte del Carmelo, esa historia está en el libro de Reyes, donde el profeta Elías pues le pide a Dios que hay que
eliminar a esta gente porque están adorando a dioses ajenos. Entonces, imagínate tú que esas prácticas todavía se usaran. Esta mujer está en adulterio, pues vamos a apedrearla y vamos a quemarla. O sea, viviríamos un horror. Sí. Ya tenemos en una de las parábolas, bueno, no le vamos a decir parábolas, pero en los evangelios, cuando Jesús le dijo a la gente, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, porque iban a apedrear a una mujer que fue encontrada en adulterio. Entonces, ese salvajismo, créelo o no, todavía continúa, pero de otra manera. A lo mejor usted lo atacan ahí, a Javier, te atacan ahí en las redes sociales, en el Facebook. No tan solo en las redes sociales y en Facebook. O sea, hemos sido atacados como religiosos cuando vamos caminando en la calle, cuando se ve un hiyabó que va vestido de blanco. Es como si estuvieran viendo un demonio. Entonces, esas son las cosas que de verdad yo no entiendo. Y de verdad que en mi opinión personal, se pierde mucho los detalles de lo que es en realidad una religión, porque más bien yo lo que estoy viendo es como una comparación a quién tiene más feligreses, quién puede tener más feligreses en sus iglesias, es lo que creo yo, es lo que del punto de vista que yo lo veo, porque por ejemplo una de las preguntas que yo le hago a las personas cuando a mí me escriben porque la página mía es la página más grande del mundo ahora mismo, y me escriben diciéndome, dejen de esa religión, Dios es único, Dios es el mejor, y yo les escribo para atrás y les pongo, sí, Dios es único, y Olumare es único, y le digo que Olumare me la bendiga, que me le dé mucha salud, y me escriben para atrás diciéndome, Olumare, eso es un demonio. No, Olodumare es Dios. Entonces, para tú criticar mi religión, primero tienes que entender quién es Olodumare. Y Olodumare es Dios y es un solo Dios. No importa cómo lo llame, no importa cómo lo vista, no importa cómo lo ponga. Olodumare es el creador. Entonces, hay mucha ignorancia, Y entonces los líderes religiosos, en mi opinión personal, pastor, los líderes religiosos no se preocupan en educar, se preocupan en llenar sus bolsillos. Y estoy hablando de toda religión. Sí, ese es un buen punto. Se preocupan en llenar sus bolsillos, maltratando y llevando la violencia y lavándole los cerebros a los feligreses en contra de otras religiones, el cual yo estoy en total desacuerdo. Porque mira, el día que demos nuestra caída, usted no se va a llevar nada. Yo no me voy a llevar nada de lo que hay aquí en la tierra. En absoluto. Y el gran creador allá arriba lo que va a ver es qué fue lo positivo que hicimos en esta, vida. Las buenas obras, sí. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué me puedes decir sobre eso? Porque bueno, mira, ahí tiene hay cosas que yo quiero entender y cosas, bueno, que yo las entiendo, pero muchas personas que nos siguen en las redes sociales a veces tienen miedo decirle a sus familiares, creo en la religión yoruba, creo en un santo que se llama Changó, que fue el rey de Oyo, ¿entiendes? Y tienen ese miedo y yo digo, lo que yo creo y lo que llevo en mi corazón es mi religión, son mis santos, son mis orichas, y eso lo tiene que respetar todo el mundo. Por supuesto. Porque yo miro a la persona, no porque tú seas judío, no porque tú seas cristiano, no porque tú seas católico, no, yo miro a la persona por el tipo de ser humano, por los valores y los principios que puede tener esa persona. Pero en estos últimos tiempos no estamos viendo eso, no se ve eso, entonces todo es una rivalidad y ahí es que vuelve y viene de nuevo la violencia religiosa. Y perdona que te haya interrumpido, pero a veces, está bien. A veces me pongo... Sí, es que mira, para uno hablar de religión hay que saber un poco de historia, ¿ok? Uh-huh. Si tú no sabes de historia universal, no puedes enseñar religión, ¿ok? Te voy a poner un ejemplo. Lo que llaman el West Bank, ¿ok? Esos son territorios que son ocupados por Israel, pero son autónomos porque ahí viven palestinos. Uh-huh. ¿Okay? Pero si tú le preguntas a cualquier pastor qué es Cisjordania, no sabe, en lo absoluto. ¿Okay? Él no sabe que eso en la antigüedad se llamaba Samaria judía. ¿Pero por qué se llama Cisjordania? Entonces tienes que saber la historia, el río Jordán y todas estas cosas, ¿me entiendes? Entonces esa es una manera de educar también. Porque es que los pastores ahora, mira, hay una organización que se llama Minister Watch.
El Ministers Watch se encarga de investigar a todos estos pastores que se han enriquecido, como tú acabas de hablar, han explotado la religión. Y hubo una vez el Sun Sentinel, el periódico de aquí del área del sur de la Florida. Del Sí. sur de la Florida. Enseñaron una foto de un pastor, no lo voy a nombrar porque no está en mí atacar a nadie. No, y no vieron. Yo solamente te voy a comentar lo que puso el Sun Sentinel. Salía con un pequeño vehículo, valga el comercial, un Toyota Corolla. Ok. Y 10 años después, pues, ya el carro ha cambiado. Ya los relojes son suizos, Rolex, Ok. aviones privados. O sea, una bonanza de dinero, increíble. Los han investigado a todos. Creo que uno de esos pastores de los que vemos en televisión fue honesto y dijo, mira, yo cobro $50,000 al mes. Ese es mi sueldo por ser pastor en la iglesia. Y esa es una cantidad exorbitante. ¿Okay? Yo no le critico. Bueno, sí. Perdona que te interrumpa ahí, porque fíjate, acabas de tocar otro tema y nos salimos un poquito del tema de lo que es la violencia religiosa. Pero acabas de tocar un tema donde se rompe la brecha entre lo que es la religión y lo que es el dinero, o el poder del dinero. Desde los ojos de ustedes, desde su conocimiento, o vamos a hacer algo, vamos a regresar a nuestro último segmento, vamos a unos comerciales y vamos a dejar esto en el tintero para nuestro último segmento, sería pues, ¿dónde se rompe esa brecha? De lo que es la verdadera religión, el verdadero religioso y el poder del dinero. Y quiero que me pongas algunos ejemplos sobre violencias en la historia de diferentes tipos de religiones. Señores, quédense ahí que regresamos en otro segmento de Más Allá de la Materia con este gran ser humano que nos acompaña en el día de hoy, el pastor Pedro Delgado. Sea Madre mía de la caridad, ayúdanos, ampáranos, en el nombre de Dios. Ay, caridad, caridad, oh, Virgen Santa de la eternidad, oh, caridad, caridad, oh, bendice mi canto que ahora va a empezar. Y de regreso, después de estos pequeños comerciales, el segmento pasado dejamos algo en el tintero, una pregunta que le dejé al pastor que quiero que me entre en este tema, y es sobre dónde está el religioso o la religión y cuando llega el poder del dinero. Y también quiero que me menciones como historiador, como maestro de universidad, que me menciones sobre violencia que ha habido en diferentes tipos de religiones. ¿Dónde se rompe esa gran brecha de lo que es la religión y lo que es el poder del dinero? Bueno, Javier, el dinero corrompe. Sí, es una mala medicina. Sobre todo cuando el dinero es mal usado. Exacto. Entonces, el ser humano siempre quiere tener más y abarcar más. Es parte de nuestra mentalidad, pues lo que somos. Todos queremos tener más, queremos abarcar más, compramos con los ojos. ¿Okay? Y lamentablemente el ser humano cuando amansa cierta cantidad de poder lo usa. ¿Okay? Lo usa la policía, lo usan los políticos, lo usan los religiosos, porque una vez que te controlan tu mente, controlan tu vida. Sí. Y eso se ve en la religión. Bueno, en la religión de nosotros también se ve eso mucho. Exacto. Entonces, los pastores que son líderes tienen que aprender a liderizar,
a ser un poquito más abierto. Mira, a mí me han criticado que por qué yo leo el Corán. Bueno, yo leo el Corán porque ahí hay un aprendizaje. El mundo no se acabó cuando se acabó el Nuevo Testamento. El mundo continuó. El mundo continúa. El apóstol Pablo y Pedro siguieron predicando. ¿Ok? El mundo continuó. Después vinieron otros profetas. Hay milagros. Después de Jesús Hay muchos. hay otros milagros que se sucedieron. Igual que en nuestra religión, hay mucho. La única reencarnación en la Biblia no fue la reencarnación de Lázaro. En el libro de Reyes hay reencarnación también. ¿Ok? Vamos a poner en el Nuevo Testamento. La primera reencarnación podría ser la de Lázaro. ¿Ok? Hay cantidad de milagros. Hay milagros en el Corán que no están En la Biblia. En la Biblia. Así mismo. Y créelo o no, en el Corán se habla más de Jesús que del profeta Mahoma. Mira, vaya. El mismo ángel que le hizo revelación a Jesús, a María, que iba a tener un niño, ¿ok? A Jesús. Ese mismo ángel Gabriel fue el que le hizo la revelación al profeta del Islam Mahoma en el monte de Sirca. La misma revelación, o sea, que no ha cambiado nada. Ellos, si tú lees por lo menos la Sura 2 del Corán, dice que todos somos hijos de un mismo Dios, de la misma descendencia de Abraham, de Moisés, de David, de Joseph, de Jesús. Ellos respetan eso. Y a María también se le nombra Canti. Es la mujer que más se nombra en el Corán. ¿Ok? Ahí a ella le llaman María Magdalena, la madre de Jesús. Y se le trata con mucho respeto. Pero cuando llega el fanatismo, todo eso cambia. Ahí es donde quiero llegar yo, porque el tema en realidad de este programa es la violencia en las religiones. Y quiero que me hables sobre este tema más profundo y que me menciones hechos que han marcado la historia en el mundo del ser humano con las religiones. Y me imagino que a lo mejor estás de acuerdo conmigo, y una de ellas son las famosas cruzadas. Exacto. Las famosas cruzadas donde, wow, eso fue increíble, donde mataba solamente por una creencia, porque había que creer en un Dios. Pero háblame de eso, que aquí el maestro en esto es el profesor aquí de usted. El que dirigió las cruzadas fue el Papa John Urban II, ¿okay? Del siglo X. ¿Okay? Él fue el que ordenó las cruzadas. Esas cruzadas eran porque los musulmanes estaban controlando lo que es las zonas que son muy importantes para ellos, históricamente religiosas. ¿Okay? Básicamente la ciudad de Jerusalén. Esa es la ciudad más disputada del mundo. El tercer, ¿cómo se llama? Santuario más importante del Islam está ahí. ¿Okay? En la cúpula esa que se ve. La famosa cúpula. Sí, exactamente. Eso se llama The Mount Temple. Pero no es el templo que es, ¿cómo se llama? Que es importante. Es el monte. Porque ahí fue donde Dios le dice a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Ese es el monte de Sinaí. No, ese es donde está el Mount Temple, el monte de Sela, que eso básicamente es una mezquita, ¿okay? Es una mezquita. Pero es importante para el Islam porque ahí fue el sacrificio de Isaac, ¿okay? Para el judaísmo y para el cristianismo. Para el Islam también es importante porque ellos dicen que no fue Isaac que fue sacrificado, que se iba a sacrificar, sino fue Ismael. Y en la Biblia el primer hijo de Abraham es Ismael, no fue Isaac, que lo tuvo con la sirvienta, pues, Sara. ¿Okay? Entonces, esa área ahí converge en todas las religiones. Y eso ha traído violencia, ha traído guerra, porque es la batalla por Jerusalén. Y de ahí viene el Armagedón. Y lo estamos viviendo. Ahorita estamos en la tercera cruzada, porque es una cruzada religiosa. Mira todos los ataques terroristas que se han visto en Europa. En los últimos años. Exactamente. Entonces esta gente se adoctrinan en el internet, están dentro de nosotros, viven con nosotros. Mira, los países occidentales son los primeros exportadores de terrorismo. No vienen del Medio Oriente. Han nacido aquí, se amparan en nuestro sistema político, nuestro sistema jurídico, ¿ok?
y hacen esos actos promovidos por el fanatismo. Oye, pero también aquí cuando me hablas de fanatismo, fíjate, hasta donde tengo mi conocimiento y tú me corriges si estoy equivocado, cuando se habla de fanatismo, detrás de estos fanatismos también hay otra cosa muy importante que se llama el factor dinero. Por ejemplo, para el tiempo de las cruzadas, sabemos que estaban los templarios, sabemos que estaban los... Y los caballeros templarios. Ajá. Y más bien es por el poder y de las cosas. Hay muchas cosas que, bueno, en este caso la Iglesia Católica, ¿cómo es posible que una iglesia como la Iglesia Católica sean las que hablan de paz, de tranquilidad, amor, muchas cosas bonitas que están muy bien, pero sin embargo son los dueños de las almas beretas, que son las almas beretas, almas de fuego, beretas, y que con eso matan tanta gente? Entonces como que se contradice. Entonces aquí lo que hay es una unificación de poder, en mi opinión personal, de poder de lo que es el dinero para controlar el mundo, y para poder controlar el mundo tienen que controlar a las mismas masas de seres humanos a través de la religión. Es mi opinión muy personal. No, estás correcto en eso. Sí. Pero sí, hay algo que me preocupa mucho y caramba, lo tengo que decir porque de verdad que no es nada oculto ni nada. Hasta dentro de nuestra propia religión en los últimos años, perdóname, en los últimos días se han visto atrocidades de líderes religiosos dentro de nuestra religión que se están atacando, enseñando armas de fuego en internet y estas cosas. De verdad que esto no le hace bien a nadie. Pero bueno, lo bonito de nuestra religión es que tienes el libre albedrío de poder seguir según tus creencias, tus principios y tus valores a la persona correcta. Háblame, ya para terminar este segmento, háblame sobre la violencia dentro de las mismas iglesias, dentro de los mismos feligreses. Porque una cosa es la violencia de religiones contra religiones para tener poderes por el famoso dinero, pero también hay violencia dentro de las religiones, como el caso mío que yo acabo de mencionar, que es lo que estamos viendo últimamente, que de verdad que no nos hace bien a nadie. Exacto, a nadie. sí. ¿Qué me puedes hablar sobre la violencia dentro de los mismos feligreses o dentro de la misma iglesia entre pastor y feligreses? ¿Qué me puedes decir sobre Bueno, eso? te voy a poner un ejemplo. Yo veo muchos tus videos Oh, gracias. y siempre que sale yo le doy un like, ¿ok? Apunta eso. Ahora, si yo en lugar de darle un like te pongo el dedo hacia abajo Ajá. y después te escribo algo negativo, Ajá. eso es violencia. Sí, definitivo. Exacto. Si tú en tu iglesia, en tu congregación, viene una persona que tiene una orientación Diferente a la mía. orientación sexual diferente. Oh, ok. Sí, La perfecto. persona es gay. Ujú. En el momento que tú le dices a esa persona, tú vas al infierno porque el libro de Levítico dice que no entrarás al reino de los cielos. Eso es violencia. Eso es violencia porque ese es un alma que está buscando de Dios y tú la estás rechazando. Fíjate, ahora, acabas de mencionar eso ahora, y dentro de nuestra religión nosotros no tenemos esa situación. Exacto. Bueno, eso está bueno. Y es bonito porque el caso mío, yo soy espiritista. El caso mío, para mí, el homosexual, la lesbiana, o como nosotros llamamos los adoptis, para mí, entender somos todos iguales. ¿Por qué? Porque yo trabajo con los espíritus, yo trabajo con el espiritismo, con el espíritu o el alma que va dentro de la persona, ¿entiendes? Pero dentro de las mismas religiones hay esos tabús, y el cual no acabo de entender por qué razón. Si venimos de la mano de Dios, del Creador, porque quien nos creó a nosotros fue Dios. No Exacto. importa si se llama Dios o Ludumare, pues seguimos con lo mismo. Seguimos Fue con Dios lo quien nos creó. Hay un creador. Entonces, claro. ¿quién es el ser humano? Un pastor. ¿Quién es un papa? ¿Quién es un padre de una iglesia? ¿Quién es quién? Para entonces decir que ese ser humano no puede tener esa creencia. Entonces, ¿por qué no juzgan a Dios? Exactamente. ¿Por qué no le preguntas a Dios por qué permitiste que esto pasara? Exacto. Y es donde yo veo
Y para mí entender eso es violencia dentro de la religión. Bueno, mira, ahora que tú hablas de eso, la naturaleza, Ujú, como es creación, es perfecta, pero la naturaleza es violenta. No hay nada más violento que la naturaleza. ujú, sí. ¿Cuánta gente muere por terremoto? Uf, Cuando vino un tsunami, el que hubo en Huracanes. diciembre del 2024, ¿cuánta gente murieron ahí? Murieron Mucho. casi 200.000, 300 personas. Las nevadas. ahora mismo con esto de la pandemia. Si tú sales ahorita fuera de tu casa y te muerde una serpiente, eso es violencia. 21. Pero eso es parte de la naturaleza. Exacto. ¿Entiendes? O te vas al lago ese que tienes aquí atrás y te muerde un cocodrilo. Pues todo eso es parte de la naturaleza. Si Entiendo. te cae un rayo, eso es violencia. O sea, a veces cuando vemos yo que soy criminólogo, que enseño en la universidad, las tasas de homicidio siempre las medimos por el que mata a otro. Pero Exacto. la naturaleza mata mucho más Sí, que bueno, lo, que, eso sí. lo que hace el ser humano. Ahora, una cosa que te iba a comentar, estoy hablando con un pastor, él dice, hablando de la homosexualidad, ¿no? Él Ajá. dice que eso es un modo de vida, como que tú escoges, ¿ok? No. Y yo le dije, bueno, yo no sabía eso. Yo pensaba que la gente nace así. Pero si tú tienes pruebas de que es un modo de vida, pues mañana yo te nomino para el Premio Nobel de Medicina, porque es un gran descubrimiento. Sí, porque la persona nace, ¿sabes? O sea, nace. Es mi opinión personal. Por supuesto. Tú escoges un futuro. Exacto. Tú escoges un futuro profesional en tu vida, Sí. pero tú no escoges ser... Hay homosexualidad en los animales. sí, seguro que sí. ¿Entiendes? Seguro que Yo sí. te puedo nombrar todos los animales donde hay homosexualidad. Hay suicidio en los animales también. Fíjate, O sea, que eso está condenado por todas las religiones, el suicidio. Ujú. Pero hay animales que se suicidan. Mira, los elefantes, Ujú. cuando se van a morir, ellos saben dónde se van a morir. Sí, eso sí. Entonces, por eso le llaman cementerio de elefantes. Y ya tú sabes dónde puedes colectar el marfil. El marfil. Porque ellos van ahí. O sea, ahora, ¿cómo ellos tienen ese conocimiento? Bueno, es parte de la naturaleza. La naturaleza no la podemos cambiar. Podemos cambiar las circunstancias, algunas cosas, por decisiones buenas que tomemos o decisiones malas. Mira, el 10%, el 90% de los que nos pasa a nosotros, Ujú. lo ocasionamos nosotros por tomar malas decisiones. El otro 10% son las circunstancias de la vida. Pastor, el tiempo nos ha traicionado y una vez más, sin querer, queriendo, como dice el Chavo del Ocho, hemos dejado algo en el tintero y es la homosexualidad dentro de la Sí, de la- religión. de la Entonces religión. me gustaría si en un futuro podemos tocar ese tema, sería Sí, fantástico. oye, te agradezco la invitación, ¿verdad No, que sí? gracias a Es ustedes un por su placer para tiempo. mí estar aquí contigo. Que su bendición nunca me falte. Y a todos ustedes, Sí. Y bendiciones muchas para gracias. todos. Sí. Muchas gracias por haberse dado cita en este gran programa del día de hoy. Muchas bendiciones para todos ustedes. Que los mares me los llenen a todos ustedes en mucha salud. Y nos vemos en otro programa de Más Allá de la Materia. Con este su servidor, Javier Gil Homo Chango. Gracias. Encantado. El Santísimo sea Madre mía de la caridad, ayúdanos, ampáranos en el